Muy bien. Y nuestra hermana Ivania puede sacar por favor, su silencio y hacernos la oración inicial, por favor, hermana, para que podamos empezar nuestra 20ª reunión del grupo Teófilos. Muy bien, listo. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos al mandato: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Aviva en nuestros corazones el espíritu misionero y ayúdanos a comprender que nuestro primer deber es crecer, vivir y anunciar el Evangelio. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo, todos y cada uno de nosotros somos partícipes de la misión de la Iglesia y portadores de esperanza para el mundo entero. Con los dones de tu Espíritu Santo, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y audaces, para que la misión encomendada en la Iglesia que aún falta por completar pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan viva la luz al mundo. Que María, estrella de la evangelización y madre de la esperanza, nos anime y acompañe en la tarea misionera para nuestro tiempo. Padre misericordioso, ayúdanos a hacer que todos los seres humanos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el crucificado y ahora resucitado, el que es Dios y vive y reina con nosotros en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, gracias, Ivania. Qué bella oración. Bueno, vivimos un tiempo de verdad, como dice la oración, fuerte, ¿no? Entonces ya estamos en la tercera semana de la Cuaresma, o sea, se aproxima el tiempo fuerte ahí de la Semana Santa. No voy a tomar más tiempo y ya me gustaría pasar la palabra a nuestro hermano Daniel. Qué gusto, Daniel, tenerlo acá con nosotros nuevamente. Yo sé que está bien difícil para ti en su parroquia, en su nueva parroquia, con sus trabajos y haceres, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo, hermano. Y ya te paso la palabra. Sí, yo quisiera disculparme que, si me escuchan ante todo, si se escucha mi Sí, audio. sí, te Ah, escucho. bueno. Hace mucho que no hago esto, entonces no sé por qué mi cámara no la logro activar, debe haber algún problema. Bueno, no sé, igual no es importante porque igual lo que vamos a ponerle atención es a la presentación, pero sí quisiera saludarlos, hace mucho que no nos veíamos, estoy muy contento de poder estar aquí otra vez con ustedes. No nos habíamos podido ver antes porque yo le había dicho a Rubens, pues que es cierto, pues el miércoles era como más fácil para mí, pero bueno, pues para que la mayoría de ustedes puedan, pues es martes, pero el martes aquí es súper complicado porque mi parroquia está dedicada a la Virgen Auxiliadora. Entonces, pues aquí hay una tradición que se llama los martes de María Auxiliadora. No sé si en sus países están los martes de María Auxiliadora. Bueno, pues aquí sí están. Está el martes de María Auxiliadora, los miércoles de San Judas, los jueves eucarísticos, los viernes de la sangre de Cristo. Entonces, así toda la semana estamos bastante temáticos. Pero bueno, los martes son súper especiales. Pero bueno, para no dar más largas a esto, pues vamos a dar inicio a nuestra charlita, que pues es un tema que a mí me gusta bastante. Vamos a ver aquí si ya se logra ver mi pantalla. Me dicen si logran ver mi condivisión de pantalla. Sí, está perfecto. Sí Ok, se ve. vamos entonces a cambiar las opciones de visualización y ya. Y vamos entonces a iniciar a hacer un vistazo general a qué es lo que son los libros sapienciales. Recordemos que nuestra Biblia pues la dividimos en grandes bloques, ¿cierto? Son un montón de libros, pero algunos los podemos
a agrupar por ciertas temáticas o porque así la tradición nos los trajo. Entonces tenemos el Pentateuco, los libros históricos y de repente vamos adentrándonos en los libros sapienciales, ¿cierto? Recordemos que también están los profetas, los libros proféticos y además tenemos que los libros sapienciales son supremamente importantes porque es una de las mayores partes del Antiguo Testamento. Pensemos que el libro de los Salmos prácticamente es una décima parte del Antiguo Testamento. Es un libro supremamente extenso y en nuestra Eucaristía nunca puede faltar un salmo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que no es accesorio que en la liturgia pues sea tan importante, porque en realidad pues en estos libros tenemos un patrimonio de sabiduría inmensamente grande y eso es lo que vamos a darnos cuenta. Entonces, ¿qué son los libros sapienciales? Pues precisamente ahí ya les decía un poco, sapiencial quiere decir patrimonio de sabiduría. Es de alguna manera, la humanidad pues ha recolectado sabiduría en su experiencia, ¿cierto? La experiencia es la principal fuente de la sabiduría. Por eso es que nuestros abuelos decimos que son personas más sabias, que tienen más experiencia, que hay que pedirle consejos. Aquí en Colombia decimos, el que escucha consejos llega viejo, ¿no? Entonces, porque las personas mayores pues han sabido escuchar bien los consejos, entonces tienen un patrimonio de sabiduría. Y entonces resulta que son aquel conjunto de libros, que son varios, que intentan de manera didáctica y poética, estas son dos características de estos libros, que son didácticos y poéticos, intentan transmitir la sabiduría de vida del Medio Oriente. Es decir, aquí en los libros sapienciales vamos a encontrar que muchos de los textos y de los contenidos se van a asemejar a muchas otras literaturas de otras religiones de esa época, por ejemplo, de la religión de los sumerios, de los cananeos, de las religiones de los etíopes, de los egipcios, porque de alguna manera, como la sabiduría humana, el Señor nos dio a todos el mismo cerebro, por así decirlo, eso hace que, pues, digamos que haya esta conexión común en que todos vamos intuyendo, toda la humanidad va intuyendo cuáles son las decisiones más sabias. Eso es algo muy bonito porque al fin y al cabo, pues toda la verdad tiene origen en Dios. Entonces, si otras religiones y otros pueblos de la antigüedad tenían una búsqueda de la verdad, pues estaban buscando a Dios. Y el pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel tenía además la ventaja de que además de la razón humana, la sabiduría, pues que es como el patrimonio colectivo de todo ser pensante, pues además tenía la luz de la fe. Entonces, digamos que es una riqueza aún más grande, no solo que tengamos una serie de dichos muy sabios y de frases y de textos que nos hablan de mucha sabiduría, que como digo, quizás se parezca a otros descubrimientos de otros pueblos y otras religiones, pues a la luz de la fe del pueblo de Israel, en un solo Dios adquiere un tinte totalmente diferente. Entonces, principalmente, pues que Dios es la fuente de esa sabiduría, ¿no? No es el hombre el que se ha inventado las reglas del mundo ni las reglas de la vida. Es precisamente Dios el que las ha formulado y el hombre pues las descubre con su razón y con la fe. ¿Por qué surgió esta literatura en el pueblo de Israel? Pues porque de alguna manera estamos un poco contextualizados en la época del destierro de los destierros de Babilonia, el destierro de los asirios, el destierro después que vinieron con las invasiones helenísticas, provocó que Israel entrara en contacto con otras culturas, como dijimos, ¿no? Con los cananeos, con los de Babilonia, con los de Asiria, con los egipcios, empezó a entrar en contacto con otros pueblos, pues claro, son los invasores, ¿no? Entonces, en Israel se empieza a cuestionar, pero entonces, ¿cómo así hay sabiduría en otros pueblos? Bueno, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? Nosotros también tenemos que tener sabiduría, vamos a formular nuestra propia sabiduría. Y también es porque en esa época acontece algo que de alguna manera nos pasa a todos, y es que cuando ocurren las situaciones más difíciles nos ponemos más pensativos. Yo no sé, piensen ustedes que quizás cuando ustedes van a afrontar alguna dificultad uno se pone como meditabundo, pensativo, empieza a tocar temas de la vida que uno de pronto antes no se pensaba, ¿no?
cuando uno está en el furor de la alegría, del gozo, pues uno no piensa en la muerte, uno no piensa, bueno, por eso es que los jóvenes a rara vez piensan en la muerte, ¿no? Como que no miden las consecuencias porque están llenos de adrenalina, de juventud, de poder. Pero digamos que Israel ya no es joven, ya tiene como su experiencia del sufrimiento gracias a estas invasiones, entonces empieza a surgir, bueno, ¿y por qué los justos sufren? Eh, ¿Qué pasa si obro bien y que si obro mal? ¿Seremos igual de sabios que estas personas que nos están invadiendo? ¿Cómo ser un pueblo que pueda sobrevivir a estas adversidades? Entonces, estos problemas empiezan a intentarse dar una respuesta a través de la fe, ¿cierto? Eh, especialmente el tema del sufrimiento de los justos, va a ser un tema que va a ser súper importante para las literaturas sapienciales, porque sufren los que obran bien. Es que eso no cuadra con la fe del pueblo de Israel que creía que si uno era fiel a Dios, pues no le pasaba nada, ¿no? Y que solo le pasaba a uno cosas malas cuando era infiel a Dios. Eso era lo que se creía hasta entonces. Pero el misterio del justo que sufre va a ser un total incógnito de Israel hasta que llega una persona. Yo no sé si ustedes ya saben de qué persona estoy hablando, que llega a darnos el sentido de por qué los justos sufren. ¿Alguien me quiere decir quién es esa persona? Por ahí hay unos labios que se mueven. Alguien que desactive su micrófono. ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Sí, Ángel? Pues sí, por ahí más de uno ya lo dijo, es Jesús. Jesús es el que da sentido a toda la literatura que habla del justo que sufre, porque ya sabemos que sufre es por amor a los demás y para remisión de los pecados. Por eso es que en Semana Santa, ahorita que ya se acerca, vamos a encontrar un montón de textos, primero pues de citaciones de los salmos, ¿no? Y adivinen el salmo que Cristo citó cuando estaba en la cruz. ¿Alguien sabe cuál es ese salmo? Alguien que tenga una idea de cuál es el salmo que Jesús reza en la cruz. Bueno, se perdieron el premio porque estaba premio. Era el Salmo 22. El Salmo 22, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que es el Salmo 22. Entonces las personas dicen, ay, pero Jesús estaba perdiendo la fe porque es que, ¿cómo se le ocurre decir eso? Que Dios lo abandona. Pero les tengo un tip para que entendamos esto. Y es que en el pueblo de Israel estaba la tradición o la práctica de que si uno reza los primeros versículos de un salmo, lo reza todo entero. O sea, por ejemplo, cuando uno está de afán y no puede rezar todo el salmo, pues uno simplemente dice la primera frase y le dice a Dios, Dios, te entrego lo que dice el resto del salmo. Y si uno se pone a pensar después de ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues hay después toda una oración de confianza. Póngale mucha atención cuando lean el Salmo 22 y se darán cuenta que Cristo antes está abandonándose totalmente en un acto de fe increíble. Pero nosotros nos quedamos con el Dios mío, ¿por qué te me has abandonado? Entonces, como ven, el misterio del justo que sufre, pues van a tener su eh, resolución en la figura de Cristo. Y esto nos da aún más pistas de por qué son tan importantes estos libros. El estilo de estos libros, pues precisamente decíamos que era didáctico, ¿no? Porque precisamente se vale de géneros literarios que usualmente pues son atractivos para expresar la sabiduría. Por ejemplo, el proverbio, ¿no? Entonces tenemos un montón de sentencias como que uno dice, wow, no, pues para el estado en WhatsApp y de Facebook, ¿no? O sea, supremamente interesantes. Entonces, el proverbio, ¿no? Como el que dije, ¿no? El que escucha consejos llega viejo, ¿no? Pues eso no lo dice la Biblia, pero de cuenta que es una, una proverbio. Acertijos, adivinanzas, poemas, enigmas. En todos estos libros vamos a encontrar este tipo de literatura, este tipo de géneros literarios. Entonces lo hacen supremamente interesantes. Y es un buen punto de diálogo cuando uno está intentando hablar
con una persona que de pronto no cree en Dios o que es de otra religión, pues precisamente como es toma de la sabiduría, pues es muy fácil que uno encuentre como que las personas encuentren interesantes estos libros, aun si no tienen fe, porque son bastante bien hechos, bien bonitos. Bueno, vamos a hablar un poco del contenido de cada libro para que nos hagamos una idea general. En general, estos libros, al igual que la filosofía, digamos que por ser de ambos fuente, la sabiduría, beben también de alguna manera pues de este patrimonio común con la filosofía, ¿no? Y los temas de la filosofía son Dios, el hombre y el mundo. Esos son los tres temas de toda filosofía, de todo el pensamiento filosófico. Entonces los salmos van a precisamente hablar de los misterios de Dios, los misterios del hombre y los misterios del mundo. Entonces, eh, muestra de alguna manera esto, pues que Dios va acompañando esa sabiduría humana, esa filosofía, ese pensamiento que a veces simplemente es una sabiduría popular, la va convirtiendo en una revelación y hasta que la sabiduría se encarna. ¿Cuándo se encarna la sabiduría? Pues cuando Cristo, que es el Logos, como lo llamaba San Juan, el Logos, que quiere decir razón, sabiduría, pues se encarna, entonces ya tenemos la sabiduría en su máximo esplendor, que es Cristo. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido. Primero, pues tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos podemos considerarlo un cantoral. ¿Qué es un cantoral? Pues no sé si en sus países hay, ya me dirán ustedes si hay ese librito que hay en las bancas de las iglesias para que uno vaya siguiendo los cantos. Entonces el corista dice canto número 28, entonces uno ahí busca su canto y ya. Vienen con alegría, bueno, cosas así. Entonces, de alguna manera para que todos cantemos lo mismo. Entonces, digamos que de alguna manera el pueblo de Israel pues tenía ese librito, pero era el libro de los salmos. Entonces el rabino decía Salmo 22, y entonces todos se agarraban a rezar el Salmo 22 en la sinagoga. Y por eso es que vienen enumerados, sino como el Salmo, como uno le pone títulos a los poemas, no, no, ahí son números porque es un cantoral. Entonces, o tiene diversos cantos, himnos, peticiones, para que el hombre pues se dirija a Dios. Entonces el hombre siempre ha usado como la poesía y el canto para dirigirse a Dios, entonces pues es una síntesis de eso. Muchos de estos salmos se le atribuyen a David, pero muchos otros simplemente son producto de la sabiduría popular o de una persona anónima que los compuso. Un segundo libro sapiencial es el Cantar de los Cantares. Yo no sé si ustedes se han enfrentado con este libro, que es bastante interesante. Es un conjunto de poesías de amor. Y pues ustedes me dirán, pues por Dios, diácono, ¿qué es eso? ¿Cómo así que poesías de amor en la Biblia? ¿Eso cómo es posible que eso sea revelado? Si son... De hecho, muchas de estas poesías resultan, en cierto sentido, hasta eróticas, es decir, es como que el amado que seduce a su amada, que se la quiere llevar al lecho y que son así todas seductoras, pero eso es divino, es decir, el amor humano, también bendecido por Dios, pues alcanza tintes divinos, sino el matrimonio, entonces, ¿qué es? Entonces, este libro es supremamente bello para los matrimonios. Y es precisamente donde nos demuestra Dios que Él santifica el amor humano. Entonces son un conjunto de poesías de amor que al final, aun si son entre dos personas que se aman, terminan pareciéndose al modo en que ama Dios al pueblo de Israel. Y luego el modo en que Cristo amará a su iglesia, es decir, entregándose con un amor pasional por ella, derramando hasta su sangre, de ese triste cuando es muy bonito cuando el sábado santo eh, se reza de María Magdalena, pues como el libro del Cantar de los Cantares que dice, ¿dónde han puesto a mi amado? Preguntaba a los vigías de la noche, decidme centinelas, ¿dónde lo han puesto? Entonces dice eso diciendo de María Magdalena en relación a Cristo, pero en realidad es toda la iglesia la que está angustiada porque no encuentra a Cristo, como si se le hubiera perdido el amado. Entonces es una cosa muy bella entender este libro, el Cantar de los Cantares. Luego tenemos el libro de los Proverbios, pues que no hay que dar mucha explicación porque son eso, proverbios, pero proverbios que intenta ser como un manual de felicidad. No sé si ustedes han leído un libro que se llama Ética Nicomaquea, que es un libro pues que prácticamente Aristóteles escribe para Nicómaco, que es como su alumno, entonces donde le dice si quieres ser feliz, haz esto. Entonces, de alguna manera, pues aquí hay un sabio que se lo da a otra persona, un libro de muchos proverbios para que sea feliz. Entonces, ese también pasó a la historia como un libro
que pues tiene su base en que la felicidad es prácticamente pues seguir los mandatos de Dios. Entonces, todos los proverbios terminan hablando acerca de cómo hay que obedecer a Dios para ser feliz. El libro de Job es el libro que más habla acerca del sufrimiento de los justos. De hecho, este es de los primeros libros de la Biblia. O sea, el primer libro de la Biblia no es el Génesis, cronológicamente. El primer libro que hubo es el libro de Job, porque fue una leyenda, una historia que servía para ejemplificar miles de situaciones que la gente se preguntaba. Entonces, digamos que ya venía en la sabiduría popular muchísimos siglos antes, pero por fin alguien lo puso por escrito. Y precisamente, pues, el tema es, si el justo sufre, pues bueno, ¿qué hace Dios al respecto? Entonces, se concluye que Dios saca bienes de los sufrimientos de los justos. Todo sucede para bien de los que aman al Señor, dirá después el Nuevo Testamento. El libro de Eclesiastés, que no se confundan con eclesiástico, que por eso les dan otros nombres, Coelet y Sirácida. Coelet significa, es como una forma antigua de decir iglesia, ¿cierto? Es como un libro para que se lea en la asamblea, donde se enfatiza que en la tierra, pues el hombre prácticamente pues, sufre por una serie de ambiciones, de envidias, de situaciones que hacen que la felicidad en esta tierra sea como difícil y que el hombre debería esforzarse, en cambio, pues por aspirar más bien a las cosas del cielo. Entonces es como un libro escrito para la iglesia, por así decirlo, de esa época que eran las sinagogas. Entonces era un libro para ser leído ahí, pero como con este tinte un poco como decepcionado de las cosas de la tierra, para que tendamos más hacia el cielo. Y el libro de Sirácida, que es escrito por un autor que se llama Jesús ben Sirá, que por eso se llama Sirácida, y compendia una serie de reglas de vida para hallar la amistad con Dios. Entonces, como vemos, todos son temas como muy de la sabiduría, la felicidad, la amistad, el sufrimiento, bueno, son temas que se comparten con otro tipo de literaturas, como ya dijimos, la filosofía, las otras religiones. El libro de la sabiduría, pues es el libro que más habla de la sabiduría, como su nombre lo indica, e intenta precisamente demostrarle a los demás pueblos, como decíamos, que, listo, pues entonces los griegos se creen muy sabios y los babilonios también, pues nosotros también vamos a tener nuestro libro de sabiduría, mostrándole a todos que los judíos también somos sabios. Entonces, para eso se escribió este libro. Entonces, también tiene ciertos rastros de pensamientos de otros países, por así decirlo, porque es el libro incluso más tardío de la Biblia, es el libro que ya de alguna manera está a las puertas del Nuevo Testamento. Entonces, por eso, pues es como el culmen de la sabiduría del pueblo de Israel. Y bueno, pues simplemente una tablita que me gusta compartirles. Ya dijimos que los libros sapienciales, al igual que la filosofía, pues, y que la razón humana, pues se pregunta acerca de Dios, del hombre y del mundo. Estos tres temas son los principales de toda reflexión humana. Entonces vamos a ver algunos libros cómo hablan acerca de Dios, algunos libros cómo hablan acerca del hombre y otros cómo hablan acerca del mundo. El libro de los Salmos se esfuerza inmensamente por exaltar los atributos de Dios. Entonces usa una serie de sinónimos, ¿no? Trascendente, creador, salvador, juez, auxiliador. Entonces nos da una serie de palabras para poder referirnos a Dios, mostrándonos sus atributos. El Cantar de los Cantares ya dijimos que nos revela que Dios está infinitamente enamorado, tragado, como decimos los colombianos, de su pueblo. Entonces, por esa razón, es un amor que busca unirse con él, perdonarlo, y bueno, nos enseña precisamente que Dios es básicamente un Dios que nos busca. Tenemos después el libro de Job, que nos enseña que la sabiduría de Dios es muy misteriosa en relación al sufrimiento y que nadie puede comprender profundamente los planes de Dios. Dios siempre va a permanecer un misterio, como el mal siempre va a ser un misterio. A veces ante el mal, ante la desgracia de una persona, pues uno intenta darle explicaciones y termina es como siendo como reductivo, ¿no? Ante el mal, el misterio permanece y ante el mal una presencia es mejor. Por eso es que Dios viene a acompañarnos. El libro de Coelet, pues, presenta la sabiduría como un atributo divino, que eso es algo muy bonito, decir, listo, hay sabiduría, pero pues porque los hombres son sabios, pues porque al fin y al cabo Dios es la fuente de la sabiduría, no es que los hombres sean los únicos sabios, es porque Dios es sabio. Entonces, precisamente, debemos seguir al que es más sabio y todas sus leyes para poder nosotros ser sabios también. Entonces,
que la sabiduría sea un atributo de Dios, pues es algo muy bueno. Bueno, otros pueblos tenían otros dioses pues que no eran sabios, ¿no? Pues los cananeos tenían un dios que era un becerro de oro. Bueno, pues no es que sea la cosa más sabia del mundo, pero al fin y al cabo lo adoraban. En cambio, los israelitas dijeron, no, Dios es sabio, tiene razón, piensa como nosotros. Entonces, pues ahí lo tiene. Luego tenemos enseñanzas acerca del hombre. Listo, los salmos nos muestran que el hombre es una obra divina, a la vez grande y a la vez miserable. Dice el Salmo 8, me parece, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Entonces vemos el hombre en el libro de los Salmos, es la cosa más maravillosa, pero después te aparece los Salmos que nos hablan de que el hombre es polvo, de que el hombre precisamente sin Dios nada puede. Entonces, bueno, es como este contraste, grandeza y miseria en un solo ser. El libro de Job nos dice que el hombre es un ser que sufre, ¿cierto? Y mostrándonos por primera vez esa lógica de la por así decirlo, de la matemática judía, que es listo, pues el que es mal, es que es malo, es porque es pecador, ¿listo? Entonces nos damos cuenta que no todo el que sufre, pues es porque es pecador, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe como esa lógica y se empieza a pensar en que entonces hay una retribución ultraterrena, claro, pues porque si aquí en esta tierra los justos sufren, pues esta injusticia se tiene que acabar es en un lugar donde ya se haga justicia verdaderamente, que sería el cielo, y donde los buenos sí sean premiados verdaderamente por lo que hicieron bien y los malos pues no terminen triunfando. Entonces, aquí es donde se nos muestra pues precisamente que el hombre entonces tiene que ser inmortal para poder que se dé esta justicia en otro lugar. Eso es otra pista acerca del hombre que es inmortal. Y sobre la vida moral, sobre el mundo, la vida en este mundo, pues el- los salmos nos hablan precisamente de que el hombre pues tiene el deber de tratar este mundo bien, ¿no? Pues y de vivir bien en este mundo. Entonces por eso habla de recomendar actitudes como la humildad, la piedad, el temor de Dios. Entonces la vida de virtudes empieza a ser el modo adecuado de habitar en este mundo, ¿no? Los proverbios es el libro que más habla precisamente de cómo comportarnos en el mundo, porque son una serie de dichos de cómo comportarse, ¿cierto? O sea, un abuelo le dice a su nieto, vea esto, mi hijo, esto, lo otro. Más o menos así es el libro de los proverbios. Entonces, para triunfar en la vida, para triunfar en la familia, en la sociedad, cosas pues del mundo, hay que actuar siempre con virtud. La virtud va a ser un tema muy importante en los libros sapienciales. Y el Coelet se muestra por enfatizar que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, pero no solo personales, sino también sociales. Es decir, si yo hago el mal, entonces también alguien bueno va a sufrir a causa de eso. Entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que nos hayamos hecho daño mutuamente, ¿cierto? Entonces, si una persona mata a otra, Dios, ¿por qué? No, Dios, ¿por qué? Bueno, sí, pues a ver, veamos a ver quién es el responsable, somos nosotros. Fue una persona en concreta que usó su libertad mal. Entonces, como vemos, pues es mucho más complejo la vida en esta sociedad de lo que nosotros o los judíos pensaban, ¿no? Que es más fácil culpar a Dios de todo y ya. Pero bueno, el misterio de la libertad es algo que se nos enseña en estos libros sapienciales. Entonces, como ven, pues ahí tenemos los tres grandes temas, Dios, hombre, mundo, y pues de todo esto nos van a hablar estos libros que ustedes van a leer o están ya leyendo. Entonces, espero que al menos les abra un poco el apetito para que ya no se nos parezcan unos libros muy cansones o muy aburridos, porque ya sabemos entonces Dios cómo se vale todo eso para guiar a su pueblo a la verdadera sabiduría que es Cristo. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra presentación y no sé si alguien tiene algún eco que quiera hacer, algo que le gustó, algo que no le gustó, es el momento para ello. Gracias, hermano. Gracias por tu presentación objetiva y clara. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tendría una pregunta, Daniel. ¿Por qué los libros, los capítulos de los Salmos, explícanos por favor, a partir del capítulo 10, perdón, del capítulo 11, son dobles? O sea, hay dos números. Y eso a veces confunde un poquito la gente, ¿no? Cuando tú dices un capítulo de Salmo, ahí ve que tiene dos números. Cuéntanos un poquito, por Sí, favor. claro que sí.
Resulta que pues el libro de los Salmos, pues la Biblia en general, pues sabemos que ha tenido varias traducciones, ¿no? La primera gran traducción que hubo fue al idioma griego, porque obviamente los exiliados, pues que estaban allá en, bajo el dominio del Imperio Romano también, pues y muchas personas que ya habían dado cuenta de que el griego iba a ser la lengua universal y que pues el arameo la lengua pues del hebreo ya no estaban pues como tan universales para muchos judíos, entonces empezaron a traducir la Biblia a diversos idiomas. La primera edición se llama la Septuaginta, ¿no? Que se dice que fue escrita por 70 sabios que se les encomendó esta tarea. Sin embargo, pues como dijimos, pues esta traducción provocó que hubiese una diversa numeración en algunos salmos, porque alguna vez, digamos que estos sabios de alguna manera vieron un salmo muy largo y lo partieron a la mitad, y ahí se nos descuadró todo. Entonces, a partir de un salmo, que no me acuerdo en realidad en este momento cuál es, a partir de un salmo, pues mientras la versión hebrea lo mantiene entero, la versión de la Septuaginta lo parte en dos. Entonces de ahí ya se nos descuadró la numeración común. Entonces ya por eso a la Biblia le toca traer las 12 numeraciones, como por fidelidad a la tradición. Listo, es que el primer número es el número hebreo, el segundo número es el número según la versión griega, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es por eso. Muy bien. A partir del 9, 10 antes, de acuerdo con que tú explicaste, eran unidos, ¿no? Y nuestras Ujú. Biblias son partidos. Ah, Sí, entonces, a partir del 11, ahí tiene esa numeración, esa tiene numeración. la numeración dual, así es. Sí. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro hermano diácono Daniel? Sí, una preguntita. Siempre que nos dicen leer un salmo, siempre es el primer número, ¿verdad? De los salmos. Por ejemplo, el 25 es el primer número 25, no el segundo. Bueno, pues en teoría el que no está entre paréntesis sería como el principal, ¿no? Pues porque de alguna manera pues que está entre paréntesis ya nos está diciendo que es como que bueno, pues si quieres más precisión pues es este, pero el que nos interesa es este. Entonces de alguna manera, por lo general pues colocan las dos en numeraciones, ¿no? Entonces Salmo 25 entre paréntesis 24, ¿no? Pero entre nosotros sabemos pues que cuando nos dimos en Salmo 25, pues sí nos están diciendo que es el Salmo 25 sin paréntesis, ¿no? Entonces, sí, digamos que le ponemos más atención al primer número. Ok, ¿No? gracias. Sí, en todo caso, pues yo los invito a que, digamos que en la liturgia, en nuestra Eucaristía, nosotros el Salmo como que no le damos como mucha importancia, ¿no? Lo vemos ahí como el que está en el medio, como un sándwich ahí, como que para que medio participemos, pero en realidad no. Participar del Salmo es unirnos prácticamente al pueblo de Israel que hizo lo mismo por años en su liturgia, que prácticamente era solo salmos. Tan es así que nosotros los consagrados pues tenemos algo que se llama el Salterio o la liturgia de las horas, que es prácticamente un modo de leer todos los salmos cada día. Nosotros cada día leemos al menos 9 salmos, ¿cierto? Entonces, en esos salmos pues es donde nosotros tomamos el alimento espiritual y toda la iglesia lo reza junto. O sea, yo aquí, un diácono de Colombia, pues voy a estar rezando lo mismo que un sacerdote en Japón, los mismos salmos, eso es algo hermoso. Entonces, vean que si ustedes rezan los salmos, se están uniendo a toda la iglesia. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, pudiesen, sería algo bonito, como el librito que se llama Liturgia de las Horas de los Fieles, que es para que las personas que no son consagradas lean los salmos en unión a toda la iglesia. Entonces, como lo hacemos los religiosos, porque hay personas pues que quieren, ay padre, yo como con qué rezo, yo no sé qué leer, pues mira, la iglesia tiene un libro, que es el libro oficial de oración, se llama Liturgia de las Horas del Pueblo de Dios o de los Fieles, dependiendo pues de la editorial. Entonces, mira, pues ya tienes una cosa por donde empezar, ¿no? Para que puedas
alimentarte espiritualmente, de lo que se ha alimentado espiritualmente, pues la humanidad como desde hace 20 siglos, ¿no? Entonces creo que, bueno, es algo muy, con mucha autoridad. Disculpa, ¿podría repetir el nombre? Liturgia de las olas de los fieles. Si tuviera cámara les mostraría los libritos, pero bueno, es un librito, bueno, aquí no sé, es un librito negro con letras plateadas, es chiquitico, pero tiene todos los salmos en ¿Olas orden. o olas De o las horas, horas? horas, Horas. Hora de horas tiempo. del reloj. Ok. Porque se Ya, reza horas. unas horas concretas, entonces la oración de las laudes son las oraciones de la mañana. Las de la madrugada, pues la oración de tercia es la oración de las 9 de la mañana. La oración de sexta es la de las 12. La oración de nona es la de las 3, que son Sí. como las horas más importantes que nos habla la Biblia, ¿no? Que a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona, pues ocurrieron cosas importantes. A la hora tercia arrestaron al Señor. A la hora sexta decía que los discípulos iban a rezar al templo. Y a la hora nona murió el Señor. Entonces, bueno, son horas en las que nos unimos en oración. Las vísperas son las que se rezan a las 6 de la tarde. Prácticamente cada 3 horas estamos rezando salmos. Entonces, imagínense pues que sí son unas cosas muy, muy valiosas, ¿no? Y nos alimentan porque compaginan con nuestros sentimientos, ¿no? Entonces yo un día estoy aburrido y entonces encuentro, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ay, sí, yo me siento así. Entonces, como que los salmos pues son ese patrimonio de Sacuden. sabiduría humana bastante bonito. Gracias, hermano. Ahí también están los laudes, ¿sí? Sí, las laudes son las de las 6 de la mañana, sí. Muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta más, hermanos? Mucha información, ¿eh? Qué bueno tenerlo aquí, Daniel. Ay, sí, muchísimas gracias por haberme invitado, así sea, pues así como en estas carreras, pero bueno, siempre por aquí muy contento de verlos, esperemos vernos pronto nuevamente, recuerden, me encomienda sus oraciones, que estamos también esperando que nos avisen de una posible ordenación, entonces me encomiendo mucho a sus oraciones, que todavía no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, estamos ahí a la espera. Qué bien. ¿Podrías darnos tu bendición, por favor? Claro que sí, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener una mente iluminada como la tuvieron aquellos que escribieron los libros sapienciales, que nos ayude a escuchar la sabiduría de nuestros antiguos, de nuestros padres, de nuestra cultura, para poder ver en ello las huellas del Creador. Pidámosle al Señor que nos bendiga y nos acompañe en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias, hermano. Gracias por tu Gracias. nombre. Buenas Gracias, noches a igualmente, todos. buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, Buenas gracias. noches. Hasta luego. ¿Alguien Gracias, podría, Daniel. ¿alguien podría repetir Gracias. el nombre del librito que no lo alcancé a copiar? Liturgia de las horas de los fieles. Ok, Te voy a poner en el chat, ¿está bien? Ujú. ok. Sí, gracias. Gracias. Bueno, Hasta hasta luego, luego. hermanos.